estamos un poco viendo este análisis preliminar de estadística que se realiza para las variables, ¿no? Entonces, eh, hay una cosa que no he puesto en la guía que les he facilitado, que es un tema de hacer un pequeño análisis para cada una de las variables. Hemos hecho análisis de manera individual para cada una de las variables, que es el caso de estadística descriptiva, pero para un poco el tema de estadística inferencial, vamos a utilizar cualquiera de las dos, en este caso crecimiento del PIC, vamos a utilizar View y vamos a utilizar esta opción que está acá, ¿ok? Con Tabulation y le damos OK. Ahora, ¿qué es lo que hace esta opción? Esta opción nos va a hacer una tabulación sobre la variable. En todo caso, lo que vamos a regular relativamente va a ser este tema de máximo número de intervalos que se pueden generar. Por default me viene 5. Yo lo voy a dejar tal como está. Y ahorita explico un poco más cómo regulamos y jugamos un poco con este tema del número de intervalos. Y le doy OK directamente. Entonces, ¿qué es lo que me ha hecho? Lo que ha realizado ha sido un agrupamiento, ¿no? entre intervalos para la variable, ¿no? De alguna manera, de crecimientos del menos 10 al menos 5. ¿Cuántas veces han dado? Han dado dos veces, ¿no? En todo el sample que se está analizando, desde 1950 hasta el 2008. Menos 5 y 0, 8. Entre 0 y 5% de crecimiento, 33 veces y 5 y 10% de crecimiento 15 veces, ¿no? Entonces tenemos lo que nosotros conocemos como frecuencia absoluta, y aquí se hace la sumatoria de la frecuencia absoluta, ¿no? Después tenemos los porcentajes, que nosotros decimos frecuencia relativa. Después tenemos el acumulado de la frecuencia absoluta y el acumulado de la frecuencia relativa. Entonces un poco nuestra tabla nos va a permitir hacer algún tipo de inferencia, pero tal como está todavía no lo logra hacer, ¿no? Porque de alguna manera las agrupaciones entre menos 10 y menos 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les decía, en esta opción de tabulación, lo que vamos a regular va a ser este tema, el número de intervalos. Entonces, yo voy a ponerle 10, ¿no? Puedo ponerle 8, 9, no tengo problema, le voy a poner 10, le doy OK. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me ha estirado la agrupación de intervalos, ¿no? Ya tengo entre menos 10 y menos 8, ¿no? Y aquí un poco, ¿cuál es un poco la idea de poder estirar los números de intervalos, ¿no? Es, de alguna manera, a consideración de cada uno, ver dónde lo máximo, o sea, o de alguna manera lo coherente que puede ser tener los intervalos, pues tampoco tendría mucho sentido seguir estirándolo y decir entre menos 10 y menos 9, entre menos 9 y menos 8, o sea, ese ya como que pierde interpretación, ¿no? Entonces, de alguna manera, este cuadrito ya nos da una idea de lo que puede suceder, ¿no? Con el tema por lo menos de crecimientos altos, ¿no? O sea, cuando uno dice la economía boliviana puede crecer a un nivel del 6 y del 8%, sí lo puede hacer. Hay una probabilidad bajo la teoría frecuentista de un 12% de probabilidad de que la economía sí lo haga, ¿no? Y así podemos hacer inferencia con cualquiera de los intervalos que tenemos, ¿no? Entonces, en todo caso, podemos ver también que hay una probabilidad muy alta, ¿no? De crecer entre el 4 y 6%, ¿no? Ahí tenemos un 38% de probabilidad. Y bueno, y relativamente en este tipo de tablas, tablas de probabilidad de ocurrencia, ¿no? Lo que podemos ver o interpretamos relativamente siempre es el que tiene una probabilidad muy pequeña y los que tienen probabilidad muy alta, ¿no? Entonces son los que más interpretan de este tipo de cuadros de probabilidad de ocurrencia. Entonces, este detalle de hacer este tipo de tablas, siempre la vamos a hacer para cada una de las variables que vamos a analizar, ¿no? Porque nos permite ver un poco el comportamiento o qué es lo que sucede con la variable. Yo le voy a dar freeze, ¿no? Tengo freeze y ahí le doy name. Ok. Y ahí le voy a poner probabilidad guión bajo ocurrencia. Eh, ocurrencia. Ok. Y este es el crecimiento del PIC, ¿no? Este es el crecimiento del PIC para que sepamos de qué variable es, ¿no? Y le damos OK.
Bueno, entonces siempre nosotros realizamos un análisis preliminar sobre las variables, vemos el histograma, vemos el comportamiento de la serie, podemos hacer este tema de la matriz de correlación para ver la relación que tienen las variables, como un análisis preliminar que se realiza para plantear un modelo. Eh, Relativamente, ¿por qué hacemos este análisis preliminar? Porque nos interesa tener ciertas características de las variables o saber el comportamiento de las variables. Y fundamentalmente porque a priori, para plantear un modelo econométrico, decíamos eh, que la distribución de la variable sea normal, digamos, ¿no? Eso nos facilitaría mucho la modelación econométrica. Pero, o sea, en la práctica no sucede eso, ¿no? En este caso podemos ver que el crecimiento del PIB no está siguiendo una distribución normal y así también el crecimiento del capital tampoco logra seguir una distribución normal. Pero a priori desearíamos que suceda que las variables sigan una distribución normal. Bueno, entonces eso como un análisis preliminar para realizar un modelo econométrico. Ya nos vamos a entrar un poco al tema de la modelación. Antes de entrar a la modelación, obviamente quiero discutir algunos conceptos, refrescar sobre todo algunos conceptos de econometría. Yo asumo que ustedes ya lo han visto, este tema del método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? La idea un poco es minimizar esa distancia, ¿no? Que hay entre los puntos dentro del diagrama de dispersión y la recta que ajusta, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es aquí el Y chulito ese que tenemos. Entonces nosotros por, con el tema de modelación econométrica utilizamos regresión lineal, ahí podemos ver la relación entre el crecimiento del PIB y el crecimiento capital, que ya lo hemos realizado. Y bajo este enfoque de regresión lineal, tenemos el método de mínimos cuadrados ordinarios, que es el que permite hacer una regresión lineal. Sin embargo, este método de regresión, este método de mínimos cuadrados ordinarios, es el que permite tener, achicar esa distancia que hay entre el observado y el estimado, que es lo que queremos hacer. Pero así también me interesa un poco dejar en claro esta visión que hay para plantear modelos econométricos en lo que es una regresión lineal poblacional, ¿no? Si ustedes se fijan, lo único que tenemos es una variable dependiente, hay un parámetro que viene a ser el intersecto que se ajusta a la regresión lineal, tenemos la pendiente, ¿no? Y después tenemos la variable independiente, ¿no? La variable que va en el eje de las X, y así también tenemos una perturbación. Ahora, este enfoque de poder, si yo pudiera tener todas las observaciones, yo pudiera calcular una regresión lineal poblacional. Y en todo sentido, yo pudiera tener beta sub 0 y beta 1. Y eso haría alusión a que tengo los parámetros dentro del modelo. Algo que no sucede en la práctica porque en la práctica no podemos tener datos poblacionales. Entonces lo que hacemos es recurrir a una muestra, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque de recurrir a una muestra, es lo que tenemos, lo que se conoce como una regresión lineal muestral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratamos, qué es lo que hacemos, no? Tratamos de estimar Y chulito, y bueno, ahí tenemos un intersecto que viene a ser beta sub 0 chulito y beta 1 chulito en función de la variable independiente y una perturbación chulito también, ¿no? Entonces, lo que nos permite este tema de tener los estimadores, porque estos son los estimadores, es aproximarse al verdadero valor del parámetro, que en todo caso son valores que nunca los logramos ver, o sea, no se pueden ver en la práctica, o sea, ni modo que nosotros pudiéramos conocer realmente a la población, es que pudiéramos obtener el valor de los parámetros. Entonces nosotros trabajamos con estimadores y esto es lo que vamos a, este es el cálculo que vamos a hacer acá. Entonces lo que vamos a calcular los estimadores con el software. Ahora, bueno, aquí en este detalle de minimizar el error, yo no quiero entrar en los detalles, la idea es tener Y chulito, entonces Y chulito no es otra cosa que Y menos Y, epsilon chulito, disculpen, y epsilon chulito no es otra cosa que Y menos Y chulito, ¿no? Entonces, la idea es minimizar esa distancia, esto lo hacemos con, esta es la función de minimización cuadrática, y bueno, aquí lo que tratamos de hacer es derivar con respecto a beta sub 0 y beta 1 para poder obtener a qué es igual cada uno de los estimadores, ¿no? Entonces, bajo esta idea, ahí tenemos ya la deducción, aquí detrás de esto hay una deducción matemática que, bueno,
seguro si revisan sus apuntes de econometría 1, ustedes lo pueden ver con más detalle, pero ahí tenemos ya la formulita, ¿no? Entonces nos dice, si vos querés calcular el intersecto, eso va a ser igual al promedio de Y menos beta 1 chulito y el promedio de X. Y si vos querés calcular la pendiente, eso va a ser igual a, ahí está, ¿no? La sumatoria de la distancia entre XY y el promedio, multiplicado por YI y el promedio, ¿no? Entonces esa multiplicación sumada, y abajo tenemos el sumatoria de I menos el promedio elevado al cuadrado. Bueno, eso está en los libros. Ahora, más allá de querer analizar, utilizamos este método de mínimos cuadrados ordinarios para poder tener estos estimadores, ¿no? Entonces lo que nos interesa es poder estimar. Entonces lo que hace IBIO es calcularte con esta fórmula, te calcula ambos estimadores. Entonces ya vamos a llegar un poco a calcular esto con el software. Ahora, aterrizando un poco más la idea de lo que es un modelo de regresión lineal, podemos ver un ejemplo clásico capaz dentro de los manuales de econometría, en lo que es los determinantes del salario, ¿no? ¿Qué variables influyen sobre el salario de una persona, ¿no? Eh, según el modelo de Mincer, ¿no? La variable capaz más importante es el nivel de educación, ¿no? Y cuando hablamos de nivel de educación, hablamos de este nivel de formación, ¿no? Haciendo alusión a que las personas que estudian, ¿no? Que hacen una maestría, que hacen un doctorado, tienen un mayor salario, ¿no? Entonces, una persona que haya estudiado solo el bachillerato, o sea, tiene un determinado salario, ¿no? Entonces vamos hablando de ese tema de nivel de educación o años de educación que pueda tener una persona. Entonces, ahí podemos plantear claramente un modelo de regresión donde decimos, ¿sabes qué? Quiero ver qué variables explican el salario, ¿no? Entonces, tenemos nivel de educación, tenemos experiencia laboral, supuestamente a mayor experiencia, mayor salario. Una persona que no tiene experiencia laboral relativamente tiene un salario bajo, ¿no? Otra cosa que influye también puede ser la edad, ¿no? Decimos, una persona que ya tiene 40 años no tiene un determinado salario. También hay una discusión muy amplia sobre el tema del género, ¿no? Realmente el género influye sobre el salario y bueno, esto lo podemos ver capaz que de una manera trivial en esa novela clásica colombiana que es Betty la Fea, donde creo que de alguna manera se empieza a estudiar este tema o este fenómeno, ¿no? A pesar de, de, de Betty, ¿no? Que tenía una formación muy alta, creo, había estudiado un montón de cosas, eso la restringía, ¿no? El hecho de ser mujer y todo lo demás, y ahí entra todavía el tema de la apariencia física, ¿no? O sea, lo que nosotros decimos vulgarmente, sea una persona bonita, una persona fea, ¿no? Entonces todavía hay otra variable más ahí que no podemos controlar para hacer alusión al efecto sobre el salario. Entonces esto también ha sido ampliamente discutido, ¿no? El tema del género, supuestamente los hombres ganan más que las mujeres, o sea, es lo que dice un poco la evidencia empírica, hasta que, bueno, yo creo que en algún momento esto va a cambiar, ¿no? Sobre todo en los países desarrollados. Creo que esto no es tan así, digamos, ¿no? Por lo menos la evidencia, hubiera que revisar un poco la literatura o qué dicen los trabajos, pero por lo menos en el caso sudamericano o países subdesarrollados, sucede eso, ¿no? Los hombres terminan ganando un poco más, pero ¿cómo pruebo este tipo de cosas? Un modelo de regresión me permite hacer este tipo de pruebas. Y por último tenemos algo que es un poco intangible, que no se puede medir, que es el tema de las habilidades, ¿no? O sea, yo cómo puedo medir el nivel de habilidad que tiene una persona, porque obviamente eso influye sobre su salario, ¿no? Si una persona tiene tiene habilidades muy altas, eso le va a generar un mayor salario, ¿no? Entonces, es eh, una variable cualitativa que de alguna manera o sea, se ha tratado de cuantificar o tratar de modelar el tema del skill, digamos, de la habilidad. Y por último tenemos el tema de la perturbación, ¿no? O sea, la perturbación del modelo, lo que nosotros le decimos son las otras variables que no son estas que están acá, pero que expliquen el comportamiento del salario, ¿no? De alguna manera, entonces se recoge acá. Ahora, ¿cuál es un poco la disyuntiva frente a este tipo de modelos de regresión? O sea, ¿cómo interpretamos los coeficientes? ¿No? Siempre vamos a tratar de ver eso.
qué interpretación tienen, ¿no? Dado que es un modelo de regresión lineal, lo que nosotros decimos, un incremento en la educación de un año, si el nivel de educación está medido en años de educación, podemos decir un incremento en la educación de un año, genera el valor que me vaya a salir en beta 1 sobre el salario, ¿no? Entonces yo tengo un año adicional, me va a generar el valor del estimador que yo vaya a calcular y ese va a ser el efecto sobre el salario, asumiendo ceteris paribus sobre las otras variables que yo considere dentro del modelo. Eso con relación a la interpretación, ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, ya está de manera explícita. Bueno, también aquí volver con la notación, o sea, un poco hacer esta diferenciación entre lo que es parámetro de una población y el estimador, ¿no? O el estadístico que estamos calculando, ¿no? Entonces nosotros utilizamos una muestra, calculamos estadísticos y bajo esos estadísticos hacemos inferencia a nivel poblacional, ¿no? O sea, si se cumplen las teorías de muestreo y todo lo demás, podemos hacer tranquilamente inferencias y decir que, bueno, el valor esperado del impacto de la educación puede ser entre un intervalo, ¿no? Entonces podemos definir ese tipo de cuestiones. Aquí por notación, ¿no? Obviamente hablamos de que lo que no tenga chulito no hace alusión a los parámetros de la población, pero si le ponemos el sombrerito, ¿no? Hacemos alusión a que estamos hablando de los estimadores del modelo. Hay una cosa importante dentro de los modelos de regresión lineal y es el tema causal, digamos, ¿no? O sea, la economía como parte de la ciencia social ha tratado un poco de analizar este tema causal, ¿no? Nosotros podemos ver realmente que el nivel de educación genera un impacto sobre la variable dependiente, ¿no? Sobre el salario, cuando analizamos los estimadores, ¿no? Entonces tratamos de ver un enfoque causal detrás de eso, detrás de los modelos de regresión. ¿Qué es el epsilon t? ¿No? El epsilon t estamos diciendo que es la perturbación del modelo, son las otras variables que no se incluyen acá y que influyen al salario, ¿no? Bueno, y por último tenemos qué supuestos imponemos al realizar estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios. O sea, esto lo estimamos mediante mínimos cuadrados ordinarios y obviamente hay supuestos detrás de eso, o sea, son supuestos que nosotros debemos considerar. Uno de ellos es, ¿no? La relación entre el salario y las variables explicativas es lineal en parámetros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros acá no podemos poner beta 1 al cuadrado, digamos, ¿no? O sea, podemos elevar una variable al cuadrado, pero no podemos poner el coeficiente o el parámetro al cuadrado. Entonces, eso es lo que hacemos con el primer supuesto, al momento de hacer una regresión lineal. Después tenemos las variables explicativas, ¿no? Las variables exógenas, todas estas que están acá. Son variables exógenas, lo que quiere decir es que la esperanza de la perturbación condicionada al valor de las variables independientes es igual a 0, ¿no? Entonces estamos hablando de una esperanza condicionada sobre la perturbación. Después tenemos el tema de, capaz que los dos supuestos más importantes dentro del modelo de regresión lineal es el tema de la esperanza de la perturbación al cuadrado es igual a sigma cuadrado, o sea, hablamos de una varianza constante. Estamos diciendo que la varianza, la perturbación del modelo es constante. Y por otro lado tenemos el tema de la covarianza de la perturbación, es igual a 0, ¿no? Entonces, podemos decir que no existe autocorrelación. Entonces, nos interesa esos dos supuestos, capaz los más principales dentro del modelo de regresión lineal. Obviamente, vamos a ir viendo cada uno de estos con la práctica. Y por último, tenemos el tema de se distribuye normalmente, ¿no? Asumimos que la perturbación sigue una distribución normal, ¿no? Sigue la distribución de Gauss. Bueno, entonces estos son los supuestos dentro de la modelación. Obviamente son importantes para el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito verificar que los supuestos se cumplan para poder tener un buen modelo de regresión lineal, para ver que los supuestos o las estimaciones que yo vaya a realizar de mi modelo sean válidas de alguna manera, ¿no? Entonces, si yo veo que los supuestos se cumplen,
tengo estimaciones válidas. Entonces eso me interesa, vamos a trabajar sobre eso. Obviamente este método de mínimos cuadrados es una herramienta poderosa y muy flexible. De esta misma se han ampliado diferentes metodologías que existen dentro de econometría. Entonces es importante conocer, ¿no?, la raíz del método de mínimos cuadrados. Bueno, y obviamente el tema de los supuestos que son importantes, ¿no? Entonces yo necesito ver que los supuestos se cumplan. Ahora, ¿qué es lo que sucede un poco en la realidad? En la realidad sucede que estos supuestos no se cumplen, ¿no? Entonces que los supuestos, cuando yo trato de analizar variables, no se cumplen y vamos a trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si violamos los supuestos? Si violamos los supuestos, decimos que el modelo no es válido de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros tratamos de evaluar el modelo que vamos a estimar de regresión lineal eh, y tenemos que encontrar una solución, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo encontrar este tipo de solución cuando hacemos diferentes tipos de modelos. O sea, en todo caso, tanto para un modelo de corte transversal o de serie de tiempo, los supuestos o la forma de corregir o encontrar una solución es diferente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco eso. Y bueno, ¿y qué sucede si no pudiéramos aplicar o encontrar una solución al modelo? También, o sea, ahí el detalle es que esta situación, si no lográramos solucionar problemas que tiene nuestro modelo, no, nos llevaría a tratar de replantear, revisar más teoría, ¿no? Pero debemos ver una forma, algunas veces porque los datos están de la fuente que hemos recogido, hemos tenido algún problema en el levantamiento, entonces eso pueden complicarnos la modelación. Y bueno, y finalmente una recomendación más que todo, o sea, el tema de hacer econometría o modelación econométrica, bueno, necesitamos ser cautelosos, ¿no? Confiados o dudosos, en todo sentido, hay cosas que nosotros podemos entender y ser confiados y vamos a ir viendo en otras cosas en que podemos empezar a dudar. Entonces, por eso es que el tema de hacer econometría es todo un arte, ¿no? Uno va estimando su primer modelo, va viendo que cumplan las cosas y esto es como que un tema de ensayo, va así uno ensayando, va viendo, entonces hay que tener mucho cuidado, porque no solo puede, o sea, los software trabajan, ¿no? Pero siempre está ahí el error humano, ¿no? Que tratamos de minimizar y que las cosas salgan bien. Bueno, eso como preámbulo un poco a lo que vamos a ver del modelo. Entonces vamos a ello, a ver, ya estamos acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para estimar un modelo econométrico, ¿no? Estamos diciendo, en este caso vamos a estimar el modelo acelerador de inversiones y bajo la teoría, ¿no? Nosotros para estimar una ecuación, un modelo, una regresión lineal, nos vamos a QUIT, Estimate Equation, y en Estimate Equation tenemos ahí que especificar la ecuación que vamos a estimar. Entonces nosotros le decimos acá crecimiento de capital. Tenemos que introducir el intersecto, que en este caso lo vamos a poner con la letra C, y después tenemos que colocar el nombre de la variable independiente, que en todo caso es el crecimiento del PIB, ¿no? Entonces tenemos ahí el crecimiento del PIB. Entonces este es el modelo acelerador de inversiones, dice que la teoría sobre este tipo de modelación dice, ¿no?, que la inversión está principalmente influenciada por el crecimiento de la actividad económica, ¿no? Entonces nosotros introducimos la ecuación, también podríamos utilizar esta nomenclatura que ustedes ven acá, que igual hace alusión al intersecto, esta sería la pendiente, ¿no? Pero aquí lo único que tuviéramos que hacer es, en vez de poner Y, tuviéramos que poner crecimiento de K, y acá por crecimiento de PIB, ¿no? O sea, cualquiera de las dos podemos utilizarla, no hay ningún problema. Tenemos el método ya definido, que es el S-square, método de mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, IBIUS se guarda, o sea, hay un montón, una infinidad de métodos. Cada uno tiene una teoría detrás, ¿no? Que respalda la metodología que se va a utilizar, método de mínimos cuadrados en dos etapas, método de momentos realizados. O sea, existe todo todos estos métodos que están disponibles. Entonces nosotros estamos en un método de mínimos cuadrados ordinarios,
Por default el sample se ajusta al que hemos definido en la estructura del Word File 1950-2008 y le damos a aceptar. Entonces nosotros podemos ver de ahí nuestra ecuación estimada por método de mínimos cuadrados ordinarios y ahí podemos ver el intersecto y podemos ver la pendiente. ¿Qué nos interesa esta ecuación? Ya podemos ver acá otro tipo de objeto. En todo caso, si ustedes se fijan, aquí dice ecuación, está este icono de 2 rayitas, y le voy a dar name, ¿no? Entonces le voy a poner, por default dice ecuación 01, le puedo colocar, lo puedo dejar ahí, o le puedo poner modelo, o cambiar el nombre, pero lo voy a dejar ahí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de este modelo? Me interesa que se cumplan los supuestos, ¿no? Yo necesito hacer las pruebas para que los supuestos se cumplan. Tengo que ver que la perturbación del modelo sea homocedástica, de que no exista autocorrelación en el modelo. Entonces, vamos a hacer ese tipo de pruebas, ya lo vamos a ver con más detalle, pero así también lo que me interesa, o sea, asumiendo que se cumplen los supuestos, supongamos que lo hemos hecho y que se cumplen, yo necesito interpretar los coeficientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice el intersecto? Nos dice, ¿no?, que si el crecimiento del PIB fuera cero, supuestamente el crecimiento del capital fuera menos 5,47. Se está hablando de un decrecimiento del capital, digamos, ¿no? En vez de crecer, empieza a decrecer el capital, ¿no? Si el crecimiento del PIB fuera cero. Entonces ahí lo que tenemos es el intersecto. En algunos modelos de regresión, el intersecto algunas veces pierde como que coherencia al interpretarse, porque puede salir algo que no, o sea, si esto fuera el salario y me saldría negativo, sería incoherente que yo tenga un salario negativo, digamos, ¿no? O sea, es como que sale de lo coherente, eso también puede suceder y pierde un poco de interpretación también en el intersecto. Ahora, por otro lado tenemos el tema de la pendiente, ¿no? Decíamos si aquí existieran otras variables independientes, ¿no? Podemos ver que un incremento del 1% en el crecimiento del PIB genera un incremento del 3,10% en el crecimiento del capital. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la pendiente. Y por el otro lado tenemos estadísticos adicionales que INEO nos da, como es el coeficiente de terminación, el coeficiente de terminación ajustada, esta es la sumatoria explicada de la regresión, la sumatoria de los residuos de la regresión, y bueno, ahí tenemos el estadístico F, la probabilidad de estadístico F, el promedio de la variable dependiente, la desviación estándar de la variable dependiente, criterios de información que nos permiten elegir un modelo, o sea, los coeficientes de determinación y los criterios de información se utilizan para elegir modelo. Entonces vamos a quedar hasta acá, le voy a dar 6 nomás, y la siguiente sesión ya vamos a entrar con los detalles de la violación de supuestos, de